conocimiento a partir de las fuentes históricas. Entonces, por grupos abrían la carpeta, y en aquella carpeta había razones por las cuales, después de la guerra, gente, por ejemplo, que era familiar de un militar republicano se exilió. Ella no era, por ejemplo, una mujer. La mujer no era culpable de lo que había hecho su marido, pero como hubo una represión tan brutal, la gente se fue. Entonces allí había la respuesta a la pregunta. ¿Qué hicieron los alumnos? Pues por ejemplo, esto de la izquierda, que es una ficha de policía, ¿por qué se fueron? Y miraron, profe, no lo dice. Claro que no lo dice. No hay la respuesta en la fuente. No hay la respuesta. Aparte de que también colocamos fuentes históricas que no servían para nada, que es lo que le pasa a un historiador cuando va a buscar algo y la mayoría de cosas las descarta. Bueno, ellos lo incorporaban todo, etcétera, y buscaban, como aquello de buscando a Willy, ¿no lo habéis visto? Pues decía, seguro que está por aquí la respuesta. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Pasa eso porque en el 95% de su experiencia escolar han hecho comentarios de texto. El 95% de su experiencia escolar son libros de texto y comentarios de texto. Por lo tanto, si tú les das una fuente histórica y dices por qué se fueron, ellos consideran que está en el texto. ¿Entienden cómo aprenden los alumnos? Los alumnos aprenden cómo se les enseña que aprendan. Entonces, eso quiere decir un cambio de paradigma, quiere decir un cambio de concepción del aprendizaje de los alumnos. Los alumnos construyen conocimiento y no puedes ayudarlos, lo construyen ellos. Y contra más autonomía y contra más no ayuda, es decir, la respuesta, sino de construir un contexto que ellos puedan construir su propia narración histórica, mucho mejor. Otra cuestión es que a los alumnos hay que presentarles problemas o hay que presentarles preguntas que estén relacionados con problemas del mundo actual. Evidentemente, la prehistoria también es muy interesante, pero la prehistoria también está en el mundo actual, con los restos, con la construcción, hay que buscar las relaciones con los problemas sociales actuales. Y evidentemente lo que son problemas sociales actuales, los que son problemas que los alumnos ven todos los días en televisión, no tienen algún amigo, esos problemas seguro que deben formar parte del currículum, seguro. Y en esos problemas la historia es fundamental. Nosotros trabajamos otra de las investigaciones sobre cuestiones socialmente vivas o problemas sociales relevantes. El mundo anglosajón habla más de problemas sociales relevantes o temas controvertidos, y el mundo francófono habla más actualmente de cuestiones socialmente vivas. En teoría son temas controvertidos que durante un tiempo hay países que los tienen olvidados o incluso no forman parte del currículum. Vemos Argelia en el currículum francés o la represión franquista en el currículum español, durante mucho tiempo no formaban parte. Y hay una reclamación por parte de todo del profesorado más crítico diciendo, o se tratan los problemas sociales, los temas controvertidos, las cuestiones socialmente vivas, o la historia de las ciencias sociales no tienen nada que hacer en la escuela, no tienen sentido. Si estamos enseñando los emperadores romanos o los reyes godos, eso no tiene sentido en un mundo lleno de problemas, con guerras, con exiliados, etcétera, etcétera. Vamos a enseñar los problemas sociales y vamos a hacer vivas las clases. Entonces, uno de los temas que estuvimos investigando es precisamente a partir del problema social, que son los límites, fronteras y muros. Y entonces, ¿qué nos da la historia? Pues la historia nos da la historia de los muros en el mundo. Siempre ha habido muros. ¿Sí? Desde el muro de Adriano en Roma, o la muralla china, o las murallas de Barcelona, o las murallas de Ávila, o siempre ha habido muros. Y hay muros actualmente. Entonces la historia te muestra para qué han servido esos muros, para excluir, para separar, para dividir, para marginar, para qué han servido. Claro, el tema de los muros no es un tema ajeno a los valores, es un tema que nos permite trabajar problemas de inmigración, problemas de identidad, problemas de racismo, y nos permite hacer historia, ver en cada época histórica qué sentido han tenido las fronteras, los límites, los muros, y nos permite hablar de empatía, de los otros, nos permite trabajar muchísimo.
temas de ciencias sociales, los temas de enseñanza de la historia están a nuestro alrededor. Todos los problemas que tenemos cada día, todos los problemas por los que hacemos la televisión, esos son los problemas que deberían estar en el currículo. Hay en todo esto un mito que a mí siempre me cuesta un poco explicar porque prefiero trabajarlo, digamos, en seminarios pequeños y podemos discutirlo, pero yo lo voy a decir y luego si queréis hablamos un poco, que es este mito de que se puede enseñar la historia desde la objetividad y la neutralidad. Me parece realmente absurdo eso. Yo no, ¿cómo voy a explicar la guerra civil española? Yo, desde la neutralidad y la objetividad, que no sé cómo hacerlo. O la evolución de los derechos de las mujeres, ¿cómo voy a explicar eso desde la objetividad y la neutralidad? No entiendo cómo puedo hacerlo. O la guerra de Irak. Entonces, reconozcamos que desde nuestro campo de enseñanza de historia son objetivos increíbles. Lo que no tenemos que hacer, y esto lo dice mucha gente, Donsky, lo dice Fontana, es adoctrinar. Yo no quiero adoctrinar a nadie. Siempre os digo mucho. Yo siempre os diré mi opinión de todo. Pero no pretendo que nadie piense como yo, no es mi intención. No quiero, además. No me interesa en principio adoctrinar a nadie. Luego, si queréis, discutimos, debatimos y cada uno ponga sus argumentos, pero el adoctrinamiento es lo malo. Dar tu opinión sobre las cosas, porque eso se debería hacer, resulta más honrado, explicar lo que piensa de las cosas. La pretensión de la neutralidad y la autoridad normalmente siempre tiende a ser de profesores que no quieren que las cosas cambien demasiado. ¿Sí? Ya sé que es algo muy conflictivo lo que estoy explicando, pero desde mi punto de vista es así. Si la didáctica de la historia de las ciencias sociales trata problemas sociales importantes, debería ser neutral, objetivo y es que yo no sé cómo hacerlo, porque tú eliges las fuentes, eliges el enfoque, eliges la perspectiva, eliges cómo eliges los temas de enseñanza. Ya ahí tienes objetivos. Elegir temas que no tienen ninguna contestación en valores, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es el tema de la didáctica de la historia que no tiene contestación en valores? ¿Cuál? La pintura rupestre. ¿Quién las pintó? ¿Un brujo o un artista? Ya está. Ya tenemos si fue un brujo, ahí nació la religión. Y si nació ahí, ¿quién dominaba? ¿Y cuáles son los brujos de hoy en día? Ya está, ya me he liado, ya he dejado de ser objetivo, ¿no? Ya voy para mi campo. Bien, es una reflexión que quería compartir con ustedes. Una cuestión muy importante que yo la planteo aquí como, y ustedes seguro que saben, tanto como yo o más, pero sí que los que viven, es el problema de la construcción de las identidades desde la didáctica de la historia. Es un problema actual que nos está, digamos, estallando en la cara. En Cataluña, donde tenemos un problema de identidad, en Europa, en Latinoamérica hay cuestiones de identidad muy fuertes. Y en todos estos problemas la historia puede decir muchas cosas si dejamos que hablen las clases. Si utilizamos la historia también, no tanto para definir la identidad, hoy en día se habla de definir no la identidad sino las identidades. Porque una persona puede ser joven, identidad mujer, identidad religiosa, cultural, etc. No tenemos una sola identidad, sino que tenemos muchas identidades. Y la historia juega en este sentido un papel muy importante. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en este sentido, una universidad que quiero destacar una investigación de Luis Joan sobre las migraciones y sobre la idea de que todos somos inmigrantes. Es una idea que yo creo que es muy interesante. Entonces intentamos transmitir la idea, por ejemplo, de que nuestro país, Cataluña, es un sitio de paso. ¿No? Esta idea es un sitio de paso, es un sitio de mezcla, es un sitio de integración, no es un sitio de exclusión, es un sitio de... Pero es esta idea positiva de que cómo se construyen determinadas identidades. Bien. Temas de cambios que se han producido en el conocimiento histórico. ¿Qué ha cambiado en la selección de los contenidos? Es decir, en aquello
en la didáctica de la historia. Un cambio radical, un cambio de paradigma absoluto. Y es, antes cuando se hablaba de la selección de los contenidos había diversas fuentes de información, como era la práctica, como eran los modelos de enseñanza y como era la historia, ciencia histórica. Entonces todas esas fuentes te daban. La fuente de la ciencia histórica, antes cuando teníamos que enseñar, preguntábamos a la ciencia histórica qué tenemos que enseñar. Eso era la historia. Hoy día no hacemos historia. Ya no es esta la pregunta que tenemos que hacer. La pregunta que tenemos que hacer es ¿qué aporta la historia a la formación de una ciudadanía democrática, a una educación interna? Si no aporta nada, pues podemos dar otras asignaturas, como inventarnos otras asignaturas, o la plástica o otra. Si no aporta nada, no podemos enseñar historia. Si los resultados de la enseñanza de la historia son los que os explicaba antes, un cajón desastre, un conjunto de ideas que no sirven para nada, que no están ligadas a una narración útil, no enseñamos historia, enseñamos otra cosa, no hagamos perder el tiempo a los alumnos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿la historia qué aporta? ¿Y qué puede aportar? Y puede aportar muchas cosas, evidentemente la historia puede aportar muchas cosas. La idea de evolución de la democracia, la consecución de las igualdades, la consecución de la libertad, el cambio, la continuidad. Fíjese si es importante las cosas que puede aportar la historia. La idea de cambio, por ejemplo. Si tú entiendes que en el pasado las cosas han cambiado, se han conseguido cosas, se ha mejorado la calidad de vida, etcétera, etcétera, tú podrás entender que en el futuro las cosas pueden cambiar. Pero si no entiendes el cambio histórico y el cambio social, tampoco vas a entender que las cosas puedan cambiar. Si tú la historia la entiendes como una narración acabada, casi determinista, porque una cosa llevó a la otra. Claro, como estaban allí todos, pim pam, enfadados y eso, ¿no? Aquella idea de explicar la guerra civil española, porque claro, como unos un desastre, los otros no eran muy buenos, y todo era una anarquía, al final era clarísimo que tenía que. Esta idea de que la narración acabada hace que pensemos que en un futuro porque va a haber cambios en la situación que tenemos. Hay que comprender el cambio histórico, el cambio social, las posibilidades que había en el pasado de otros tipos de cambios y otras oportunidades para comprender que en el futuro pueden haber cambios y puede haber posibilidades de que las cosas sean de otra manera. Imagínense si la historia es importante. La historia, la comprensión de un determinado tipo de historia, es lo que nos hace definir nuestra posición en el mundo en relación a la participación, a la intervención social y a la producción de cambio. Y esto lo hace la historia. Si no, ¿cómo vamos a entender qué cambios podemos producir en el mundo si no conocemos qué cambios se han producido? Bien, en cuanto al... después de este comentario sobre el cambio de paradigma que se ha dado en la selección de los contenidos, o que yo creo que se ha dado, de qué se habla hoy día en los, digamos, no sé si llamarlo así, currículums que yo podría considerar como más avanzados, porque están incorporando conceptos nuevos o conceptos de una enseñanza de la historia diferente. Pongamos el caso del currículum del Quebec, que nosotros lo utilizamos muchas veces como ejemplo, porque es un currículum que habla de pensamiento crítico, de memoria histórica, de conciencia histórica, de la historia para la educación, para la democracia, etc. Y es el currículum que más claramente lo dice. Y ustedes pueden pensar, pero bueno, esto lo dicen todos los currículums. No, el español no lo dice. El español no se cita una sola vez el concepto de pensamiento crítico. Porque es muy peligroso eso. Mejor no ponerlo en el currículum, pero luego los profesores comienzan a pensar y ves a saber tú dónde acaban. A lo mejor todos politizados, haciendo manifestaciones o algo, ¿no? Así que no existe el concepto de pensamiento crítico en el currículum español. Pero es una elección. Aquí hay
una opción ideológica, ¿sí? Hay currículums, hay países que tienen miedo a determinados conceptos y por lo tanto no consta el concepto, ¿sí? El concepto de memoria histórica, por ejemplo, evidentemente en el currículum español eso no aparece de ninguna manera, porque además tiene unas connotaciones que... Pero ni gobiernos de izquierda ni gobiernos de derecha. Los gobiernos de izquierda han incorporado más cosas, también hay que decirlo, ¿sí? En el currículum catalán, por ejemplo, sí que aparece el concepto de pensamiento crítico, conciencia histórica. Lo hicieron algunas personas de la Universidad Autónoma de Barcelona, por lo menos la introducción, luego el resto no. Luego el resto no tiene el mismo seguimiento, pero eso es así, ¿eh? O sea, aquello que enseñamos es una elección. Los currículums de los países los hace gente que toma también decisiones y que utiliza los conceptos que quiere utilizar. Y hay conceptos que tienen connotaciones ideológicas que la gente o que los gobiernos tienen miedo. ¿De matemáticas? No. Porque una raíz cuadrada no da miedo a nadie. Bueno, depende. Porque yo cuando era pequeño me atacaban por la noche. Con aquella forma que tenía, me mordían con la pinza. Porque no había manera, ¿no? A veces las tablas de multiplicar también son odiadas por los niños, ¿de acuerdo? Pero no hay una discusión sobre el mal que pueden causar en la politización de las personas, ¿no? El problema siempre está en los conceptos de didáctica de la historia de las ciencias sociales, ¿no? Ahí está siempre la discusión, ahí está siempre el debate. Bien, en este sentido hablamos de dos conceptos fundamentales. Uno es la formación del pensamiento histórico. Enseñamos historia para enseñar, para pensar, lo que decíamos antes, Las matemáticas no ayudan a pensar y no hay ninguna asignatura que enseñe a pensar. Lo que enseña a pensar es qué hace el profesor en la clase, qué problemas plantea, qué preguntas, porque los chavales hagan un trabajo sobre el petróleo, otro trabajo típico monográfico, o un trabajo sobre el petróleo. Venga. Actividad competencial, dicen algunos. Un trabajo monográfico sobre el petróleo. Eso no ayuda a pensar. Ayuda a pensar el planteamiento de las clases, ¿no? Bien, pues en la enseñanza de la historia es fundamental la formación del pensamiento histórico. Primer problema, ¿qué es el pensamiento histórico? Porque aquí hay muchas definiciones. En didáctica de la historia siempre tenemos un problema. Para definir las cosas, para definir conceptos que nos interesan mucho la didáctica de la historia, siempre tenemos que acabarlos definiendo desde la didáctica de la historia. Porque la ciencia histórica no lo va a hacer porque no le interesa, no es su campo, no es su... Es decir, nosotros hemos hecho muchos trabajos para definir qué era aprender tiempo histórico, qué componentes tenía, qué era, ¿era mineral, vegetal, animal? ¿Qué era el tiempo histórico? ¿No? Para enseñarlo. ¿O qué es la educación por la ciudadanía? ¿Qué hay, no? Porque la gente decía, no, las críticas eran, no, es que en la educación por la ciudadanía cabe todo. La moral, la ética, la cívica, la educación en valores, la educación vial, y todo cabe. No era una crítica, no cabe todo ahí. Hay que definir, ¿no? ¿Qué es el pensamiento histórico? Tenemos que saber qué es. ¿Cuáles son las competencias específicas que hay que formar cuando se forma el pensamiento histórico? Y en este sentido nosotros, en una investigación que duró 5 años, es decir, esto no es el resultado de una investigación pequeña, etc. En una investigación que duró 5 años fuimos definiendo, trabajando en la práctica con alumnos de secundaria durante los 5 años, es decir, nosotros hacíamos un análisis de lo que pensaban, de cómo trabajaban, etc. Creábamos unidades didácticas, íbamos a la clase, trabajábamos las unidades didácticas. Primero lo hicimos en pequeños grupos con alumnos de las aulas de acogida, de aulas de integración, de los alumnos inmigrantes que acaban de llegar, y primero trabajamos ahí porque pensamos que así sabríamos mejor cómo podríamos aportar un conocimiento histórico a la integración, etc. Y luego lo hicimos en aulas regulares, donde había todo tipo de alumnos. Durante 5 años estuvimos trabajando. Y definimos estos grandes bloques de lo que nosotros pensamos que es la formación del pensamiento histórico. En primer lugar, todos los temas relacionados con la temporalidad, ¿sí? Y sobre todo los temas de conciencia histórica. La conciencia histórica, a diferencia, Rassen diferencia, y me parece que está bien, diferencia la memoria histórica de la conciencia histórica.
La memoria histórica forma parte de la reivindicación, de reivindicar el pasado, de que haya cosas que no caigan en el olvido, de reivindicar determinados derechos, etc. De hacer que aflore la historia. La conciencia histórica es otra idea, es la idea de aprender el pasado para comprender el presente y construir el futuro. Mientras la memoria histórica mira al pasado y reivindica el pasado, la conciencia histórica reivindica un estudio del futuro. Ya sé que suena muy... Pero si leemos, por ejemplo, autores como Hobsbawm, o autores como Todorov, o autores como Anderson, o muchísimos autores, al final te están diciendo eso, te están diciendo, es que la memoria histórica debe servir para construir futuro, debe ir un poco más allá de la historia de los derrotados, de los perdedores, debe ir un poco más allá. Otro campo es el campo de la narración histórica, de cómo representamos la historia a través de textos y cuáles son estas características de la narración histórica y cómo la narración histórica se convierte en explicación histórica, en explicación causal, en explicación temporal. Después los temas de que algunos autores hablan de imaginación histórica, los temas de empatía, de contextualizar aquello de lo que estás hablando, etc., de emitir juicios sobre lo que se ha realizado, y otro gran bloque que es la interpretación de la historia. Interpretar las fuentes primarias, que ya requieren una serie de capacidades intelectuales, interpretar las fuentes secundarias, que son aquellas donde encontramos las contradicciones, porque cuando debemos analizar con los alumnos que la historia tiene diversas perspectivas y diversas maneras de verse, y análisis diferentes según las ideologías, según las ideas de quien analiza eso. Entonces eso es otra interpretación de fuentes, todavía más compleja. Aquí estaríamos en el campo de la intencionalidad. Si en las fuentes históricas también hay intencionalidad, pero se puede trabajar mucho más la causalidad, en el campo de las fuentes secundarias y de las intencionalidades trabajaríamos la explicación histórica intencional. Bien, y esta es la cuestión. Por lo tanto, aquí, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que en las clases de historia tenemos que trabajar la narración, la reconstrucción de la narración, la temporalidad con esos operadores cognitivos, la imaginación histórica, la contextualización y las fuentes históricas. Evidentemente, de todos estos componentes hay una relación siempre que yo creo que no está todavía muy bien definida, pero que yo la definiría de alguna manera, que es la de pensamiento histórico y conciencia histórica. Yo creo que el pensamiento histórico es aquel que te da las habilidades básicas para comprender la historia. Por ejemplo, cuando trabajas con niños pequeños, los operadores cognitivos sobre el tiempo para comprender pasado, presente y futuro, el lenguaje temporal, etcétera, etcétera. Y la conciencia histórica es algo que se va construyendo mucho más complejo y que necesitas de la formación del pensamiento histórico. Es algo más complejo. Pero son dos aspectos que yo creo que se van autoalimentando. Pero evidentemente al inicio, por ejemplo, sobre todo los niños más pequeños, etcétera, tú necesitas diferentes componentes de pensamiento histórico, porque llegar a desarrollar una conciencia histórica es algo mucho más complejo que necesita de muchas más habilidades. Aquí hay una relación difícil de defender, pero hay algunos autores, por ejemplo Seixas, que plantea esta relación que yo os comentaba. Sería esta la explicación de lo que os decía en la relación entre pensamiento histórico y conciencia histórica. Es hasta las 12, ¿no? Bien, la conciencia histórica, según Ferro, existe una conciencia histórica oficial, que prioriza determinadas fuentes, y que dice oficialmente la Segunda Guerra Mundial fue esto. Luego existe una contrahistoria construida a partir de la gente silenciada, con diríamos los invisibles, por ejemplo, aquellos que no aparecen y que tienen su narración también. La memoria de la sociedad, luego tenemos la memoria individual y la memoria colectiva, que es otra cosa. Todas esas conciencias, ¿sí?, son
o deberían converger en otra conciencia que sería la conciencia histórica construida a partir de la ciencia histórica de la enseñanza de la historia. Es decir, ¿qué debe hacer la enseñanza de la historia con esas conciencias? Debe ponerlas sobre la mesa y debe mostrarlas. Es decir, debe explicar que existe una historia oficial, que existe una historia silenciada, que existe una historia individual y una historia colectiva. Eso no hace más difícil la historia. Es que la historia ya es muy compleja. Hay muchas personas que dicen, pero es que eso hace muy compleja la historia. Es que la historia es muy compleja. Es que no existe una única historia. Existen conciencias diferentes y el deber de la ciencia histórica, de la enseñanza de la historia, sería hacer converger y aflorar esas historias, ¿no? Dentro de los conceptos del conocimiento histórico que más potencia tiene hoy día en la escuela, el concepto de conciencia histórica es un concepto importantísimo. En el campo de la educación ha estado bien definido por Russell, ¿no? Pero en el campo de la historia, por ejemplo, Gadamer dice que la conciencia histórica es la gran revolución en la actualidad. O sea, ser conscientes de que somos personas en el tiempo, que tenemos un pasado que explica el presente y que tenemos un futuro, que hay una línea del tiempo. Ser conscientes de nuestra temporalidad es la gran revolución en la especie humana en los últimos años y por lo tanto debería serlo también en la enseñanza de la historia y no lo es. En las clases de historia los alumnos no tienen la sensación de vivir su temporalidad, esa linealidad histórica entre el pasado y el futuro, no la tienen. Y aquí sí que deberíamos un poco recoger estas palabras de Gadamer, ¿no? Es que la conciencia histórica es la gran revolución de la época moderna. ¿Y eso cómo lo recogemos en la escuela, ¿no? Por eso el concepto de conciencia histórica adquiere hoy día tanta importancia en la enseñanza de la historia. Esto, por ejemplo, se relaciona, por ejemplo, con lo que dice Linda Levstig, que es una de las editoras del último Handbook de enseñanza de las ciencias sociales y de la historia en Estados Unidos. Esta obra que recoge las investigaciones anglosajonas fundamentalmente. Ella dice, deberíamos preguntarnos en las clases de historia por qué somos humanos. Es lo mismo que preguntarnos sobre nuestra temporalidad. Y yo la pregunta la encuentro interesantísima. ¿Y por qué somos humanos? ¿Por qué somos diferentes de los animales o de las máquinas? ¿Por qué somos humanos? ¿Por qué somos seres racionales? A veces, y a veces irracionales. ¿Por qué somos humanos y a veces no? ¿Qué nos hace humanos? ¿No? ¿Qué dice de la historia de por qué somos humanos y por qué no lo somos a veces? Esta idea de reflexionar sobre estas cuestiones que a mí me parecen muy importantes, sobre la temporalidad y sobre esta idea de formar la conciencia histórica. Y por último, como el tiempo es limitado, el tiempo histórico y el tiempo personal y el tiempo social, todos los tiempos son limitados, voy a decir algunas cosas del contexto y aquí me voy a permitir algunas libertades de cosas porque cuando uno llega al final de la conferencia la gente ya empieza a estar un poco más cansada. Yo como soy maestro siempre me gusta no aburrir, puede que a veces me aburro a mí mismo también de tanto hablar, pero eso pasa, ¿no? Por eso me gusta hablar. Bueno, dicho este intermedio para publicidad, vamos a continuar. El tema del contexto, claro, ¿qué ha cambiado hoy día en relación a la enseñanza de la historia? ¿Qué es una de las cosas que más ha cambiado? Ha cambiado el contexto. Ha cambiado lo que nos rodea, la forma de comunicarnos, la forma de viajar, la forma de conocer el mundo, la forma de... O al menos eso parece, ¿no? Que ha cambiado. Hay gente que habla de la sociedad del conocimiento, yo lo encuentro una barbaridad. Encuentro una barbaridad absoluta que porque abrimos un computador y nos llenan de información, eso se llama conocimiento. Los que somos profesores sabemos que aprender es otra cosa. Aprender es muy difícil. Es una cosa que cuesta mucho esfuerzo, que tú no abres un ordenador y te llenas de conocimiento, te llenas de información. Pero te llenas fundamentalmente, hoy día tú abres un ordenador y el 95% es espectáculo.
es espectáculo. Y por eso en los años 60 hubo una persona que tuvo una visión brutal de lo que sería el futuro y escribió La sociedad del espectáculo. Y hoy día estamos de lleno en la sociedad del espectáculo. Eco habla de la ideología, porque él considera que no es una característica social que se ha hecho porque sí, no, es la ideología del espectáculo. Entonces no es la sociedad del conocimiento. Los profesores no podemos hablar de sociedad del conocimiento porque los alumnos tengan una sobrecarga de información, si no saben qué hacer con ella. Antes os explicaba, un profesor le dice a los alumnos, hacer un trabajo sobre Picasso. Y los alumnos van al Google y eso no es conocimiento, eso es copiar como hacíamos antes con las enciclopedias. Ahora lo copian directamente del Google. Algunos tienen unos trucos fantásticos. Buscan, como saben un poco de inglés, buscan en inglés, después lo traducen con el Google al castellano y así no hay manera de descubrirlo. Se han inventado todos los trucos. Pero eso no es conocimiento, eso es sobrecarga de información. Para nuestro trabajo también se ha hecho un poco más difícil, porque yo creo que una de las cosas más importantes que deberíamos enseñar a los alumnos es a interpretar toda esta información, a seleccionarla, a ser críticos con aquello que recibe, ¿no? Por ejemplo, esto es una de las cosas que utilizo en mis clases para que vean qué difícil es hoy día el conocimiento histórico, ¿no? Lo tenemos alrededor, pero a veces no tenemos las claves para identificarlo, ¿no? Esto es una propaganda de laboratorios, La de arriba sería una médica que salva a un niño, porque ya sabéis que las farmacéuticas son tan buena gente que siempre nos salva de la vida y estas cosas, ¿no? Evidentemente es una pediatra, porque veis la bata blanca. Jamás llevaría a mis hijas aquí, porque con esas uñas ves a saber qué hace con un niño de 3 meses, pero bueno, eso es otro tema. ¿Sí? Bien, aquella propaganda aparece cuando aparece la lista de Schindler. Aquí no se ven muy bien los colores, pero arriba es azul y abajo es rojo. El cielo y el infierno. Ya sabéis la historia de la lista de Schindler, ¿no? Fijaros qué casualidad que aparecen a la vez, ¿no? Pero luego tenemos otras historias de manos, ¿sí? Incluso tenemos del mismo director, E.T., ¿sí? Y esto nos lleva aquí, y esto nos lleva aquí. Entonces, bueno, es que hoy día el mundo está lleno de imágenes, de informaciones, de historia, y nosotros no tenemos instrumentos para analizar eso. No damos a los alumnos instrumentos para decodificar todo aquello que tienen frente, si no sabemos decodificarlo nosotros. O sea, esas imágenes, nuestro inconsciente sí que sabe lo que es, nosotros no. No sabemos qué es lo que estamos viendo en esas manos, en ese lenguaje, en esos símbolos. Fíjense ustedes, por ejemplo, en esta imagen. Esta fotografía ganó un premio, no sé si el Europa Press o el Ford Press o no recuerdo. Es un alumno de periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Hizo una foto en Irak, que aquí solo se les enseño la mitad. Ven ustedes el burka, la foto es esta. Bien, ¿les recuerda algo esta foto? Claro, hoy día la dificultad de leer los mensajes del mundo es mucha. Nosotros, ¿qué vamos a hacer con nuestros alumnos en este contexto? ¿Qué les vamos a enseñar? ¿La lista de los reyes godos? ¿De los emperadores romanos? ¿Qué quiere decir formar el pensamiento histórico? Quiere decir, por ejemplo, tener las capacidades, no solamente para, dice Eisner, hay que enseñar no a mirar, no, a ver, ¿no? Aquí mucha gente mira y muy poca gente ve, no se trata tanto de mirar como sino ver esto, ¿no? Es la misma figura, el mismo triángulo, la misma composición, es el mismo sentimiento en dos momentos históricos absolutamente diferentes, en dos religiones absolutamente diferentes, estamos hablando del mismo sentimiento. Por esta dificultad de interpretación de lo que hoy día pasa en el mundo, también debería darnos pista sobre lo que tenemos que hacer. Debemos interpretar para ser capaces de actuar, porque si no interpretamos las imágenes, los mensajes, la sociedad del espectáculo, no sé cómo vamos a actuar para cambiar algo, para mejorar algo, etc. Y en ese sentido hay que dialogar con el medio en la escuela.
No hay que dar información, hay que enseñar a dialogar con el medio, a tener capacidades para analizar, etc. Ahí me gusta mucho un artículo de Manuel Cruz, que es un filósofo de la historia, que él se pregunta hacia dónde va el pasado, ¿no? Este artículo me hizo mucho que pensar, ¿no? El pasado, según muchos autores, va al mismo sitio, en la misma dirección que el futuro. Es muy curioso esto, ¿eh? Pues entonces eso también debería hacernos pensar en la historia que enseñamos. Es que el pasado cambia con nuestra idea del futuro, y tal como cambia el futuro. Se está reescribiendo la historia cada vez que cambia. Por ejemplo, Le Goff lo dice claramente: el pasado cambia en dirección al futuro. ¿Sí? Hay un extraordinario libro que ha salido ahora, que es de Christopher Clark, que ha hecho una revisión de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Y dice algo que a mí me puso la piel de gallina. Dice: las historias oficiales recogieron las fuentes y expusieron las fuentes que demostraban que la Primera Guerra Mundial era inevitable. Y él dice: es mentira. No solamente era inevitable, era casi improbable que pasara. ¿Qué pasó para que hubiera la Primera Guerra Mundial? ¿Qué pasó? Si era improbable, y lo demuestra, es un libro extraordinario. Y él dice: los cambios en nuestro mundo han alterado nuestra perspectiva sobre los sucesos de 1914. Es increíble. Entonces, ¿cómo cambia? ¿Hacia dónde va el pasado? ¿Hacia dónde va? ¿Va hacia dónde vamos nosotros? Etcétera. Ferro dice: hoy más que nunca antes es difícil escribir historia. Bueno, tal vez, ¿no? Yo también podría decir: hoy más difícil que nunca antes es enseñar historia. También podríamos decir. De hecho, no creo que esa afirmación. ¿Por qué es? Por lo que dice Bauman, porque vivimos en tiempos líquidos. Pero si Gilgamesh, en el 2500 antes de Cristo, ya decía lo mismo. ¿De verdad vivimos en un tiempo que todo cambia tan aceleradamente, que están cambiando? ¿Qué cambia? La gente, ¿por qué se preocupa hoy día? Por lo mismo, ¿no? La familia, los hijos, la amistad, el amor. ¿Qué es lo que está cambiando que nos hace tener esta sensación de que todo cambia? Es una sensación que ha existido siempre. Si leemos el texto de Chateaubriand al final de sus días, cuando era mayor, que dice: he visto cambiar el globo terráqueo, he visto cosas que nadie ha visto, he visto descubrir el mundo, he visto Napoleón, he visto la revolución, he visto... O leamos la biografía de Gorbachov, ¿no? Se ha derrumbado mi mundo, ¿no? El telón de acero, no sé qué. ¿No? La sensación esta, ¿no? Entonces es por eso que hoy día es más difícil enseñar la historia. ¿Es más difícil hoy día enseñar la historia que hace 20 años? No lo sé. ¿O es que todavía continuamos manteniendo determinados mitos que no hemos sido capaces de romper? También podríamos decir: hoy más que nunca antes es mayor el reto y apasionante la tarea de enseñar historia. Yo lo veo así. Es mucho más divertido enseñar historia hoy. Tenemos Google, tenemos los ordenadores, tenemos los errores de nuestros alumnos, que son maravillosos para demostrarles que no saben, y entonces nosotros decirles: no haces esto. Es mucho más interesante, ¿no? Es mayor el reto y apasionante la tarea de enseñar historia, afortunadamente. Muchas gracias.